ayudas. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver un examen de admisión a la universidad, esta vez de nivel intermedio. Anteriormente hay un video que tenemos de nivel básico, ahora subimos un poco el nivel y tenemos nivel intermedio. Es un examen de física. Y aquí en este examen tenemos 20 preguntas, como son de nivel medio, vamos a tener un tiempo de 2 minutos por pregunta, o sea que todo el examen va a durar 40 minutos. Entonces, te recomiendo que tú, una vez que hayas mirado, hayas escuchado el planteamiento del problema, que detengas el video, lo pauses y procedas a resolverlo tú. Y luego puedes mirar la respuesta y luego anotarte un punto por cada respuesta correcta para al final revisar tu nota final, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar con esto de aquí. Uno dice calcular 24 por 10 al cubo newton por centímetro sobre minuto en watts. Esta es la unidad, el watt. Ahora mira, el watt, aquí no hay como intuir porque fíjate aquí, o bueno, digamos que siempre se puede intuir, pero este es un examen de nivel intermedio, entonces la intuición, si bien se la puede hacer, pero ya es un poco más riesgoso hacerlo como lo hacíamos en el examen de nivel básico y ahí muchas intuiciones nos daban buen resultado. Ahora no recomiendo hacer demasiadas intuiciones a menos de que sea muy obvia. En este caso no veo yo qué forma de podamos de intuir. Lo que sí podemos decir es que watt, según yo recuerdo, es joules sobre segundo. Pero este joules es la unidad de trabajo que también se la mide en newton por metro. Y claro que mira, aquí tenemos newton, ya lo tenemos. Este centímetro hay que pasarlo a metro y este minuto hay que pasarlo a segundo y ya tendríamos los watts. Entonces, lo que vamos a hacer es partiendo, fíjate, de esta cantidad inicial que tenemos aquí, que dice 24 por 10 al cubo, esto es 1000, ¿no es cierto? O sea, sería 24.000, ¿ya? Y las unidades que nos dan es newton por metro dividido para minuto, ¿ya? Vamos a pasar lo que dijimos, perdón, es newton por centímetro, ¿ya? Aquí es centímetro. Estos centímetros de aquí los vamos a pasar a metro. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? Tendríamos que 100 centímetros, o sea, 10 al cuadrado centímetros, con lo cual, mira, ya se eliminan estos centímetros, es igual a un metro. Ya, fíjate que ya tenemos el metro que estábamos buscando, ya estaríamos newton por metro, ya tendríamos joule, ¿no es cierto? Pero estos minutos que tú ves aquí los vamos a cambiar a segundos de esta manera. Un minuto, estos se llaman factores de conversión de unidades. Entonces, aquí tenemos un minuto y el minuto es 60 segundos. Ponemos arriba acá para simplificar con esto de abajo, con lo cual, mire, ya tenemos newton, metro y segundo, que es lo que necesitábamos si quisiéramos hacerlo más formalmente, este, lo cual no recomiendo ya en un examen real porque ahí tú necesitas tiempo. Pero aquí podríamos hacer lo siguiente, mira, decir que joule es newton por metro, para con esto simplificar newton con newton y metro con metro, ya tendríamos joule, y luego decir finalmente que un joule, o perdón, que un watt es joule dividido para segundo, lo voy a poner acá arriba, mira. Ya, con lo cual entonces tendríamos que joule con joule se va, y lo que me ha quedado es watt, ¿no es cierto? Que es, y claro, también hay que decir que se va este segundo con este segundo, ¿ya? Y las unidades finalmente que, mira que todo se ha tachado, excepto watt, ¿no es cierto? Ya. Pero ahora vamos a ver cuánto nos da. Aquí tenemos 24 por 10 al cubo. Aquí es 10 al cuadrado. Fíjate lo que voy a hacer. 10 al cuadrado con 2 del cubo, entonces me queda 10. Así que sería aquí 24 por 10 son 240 por 1 por 1 y por 1. Entonces aquí nos quedaría en el numerador 240. Mientras que en el denominador nos quedaría simplemente 60. Entonces fíjate, al simplificar es 24 para 6, son 4 watts, con lo cual llegamos a la respuesta que es en este caso el literal C, 4 watts.
Ejercicio número 2. Dice aquí, dados los vectores, tenemos tres vectores, mira, el uno es 2i menos k, el otro b es igual a menos j y c es igual a a. Y entendemos que esta a es un valor escalar, ¿no es cierto? Ya, y nos dice calcular módulo, mire estas barritas, significa módulo de a menos 2b cruz, este es producto cruz c y nos dan estas opciones. Aquí también intuir muy complicado, así que vamos a resolver, mira, voy a escribir aquí el vector a que nos da el original es 2i menos k, le dejo un espacio porque no hay j, fíjate. Luego menos 2b, entonces el vector menos 2b se obtiene al multiplicar por menos 2 esto de aquí, así que me quedaría simplemente 2j, fíjate. Y luego voy a resolver esto de aquí, o sea que al resolver esto, sumar algebraicamente, voy a tener el vector aquí a menos 2b, mira. Ya, entonces esto nos quedaría así. Esto al sumar algebraicamente queda 2i, acá más 2j, no tenemos con qué sumar y simplemente lo escribimos menos k. Ya, eso sería una cosa. Ahora, otra cosa que vamos a hacer ahora es este vector que acabamos de ver aquí, vamos a hacer cruz el vector c que tenemos acá, fíjate. Entonces, entre estos dos vectores que estoy señalando hay que hacer el producto cruz de el de acá abajo con este c de acá arriba para obtener esto. Entonces, voy a poner aquí el vector a menos 2b y cruz c y vamos a utilizar esta fórmula del determinante que es más rápida, al menos en mi opinión, más fácil de recordarla. Tenemos así, fíjate, en la primera fila IJK los vectores unitarios. En la segunda fila debemos poner los que corresponden a este vector, que son los que tenemos allá. Entonces sería aquí 2, 2, menos 1, porque son los coeficientes de este vector. Fíjate, ya coeficientes de los unitarios. Y el vector c, entonces como tenemos a y, entonces simplemente es a y acá tenemos 0 y acá tenemos 0, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que al resolver el determinante, voy a poner así en vertical, ¿ya? Me acostumbré ya así, mira. Para saber qué va aquí en la primera componente, que sería la de ahí, ¿no es cierto? Eliminamos toda la fila y columna y nos quedamos con estos cuatro números. Y hacemos esto por esto menos este por este. Esa es la forma, entonces aquí nos quedaría 0 porque esto por esto es 0 y menos esto por esto 0, ¿ya? Ahora, en la J hacemos la eliminación mental, ¿no es cierto? Mentalmente eliminamos aquí en J, fila y columna y nos quedamos con estos cuatro números, estos que estoy señalando aquí. Sería este por este y menos este por este, entonces la respuesta es 0 menos menos A, o sea, es A, pero como es la segunda componente, la J va cambiada de signo finalmente y queda menos A. Y en la causa, en esta componente de acá, hacemos la eliminación de fila y columna y entonces nos quedaría esto por esto 0 y restado esto por lo de allá es menos 2a. Ya ese sería entonces el vector a menos 2b cruce, que es el que tenemos, nos pide aquí, pero fíjate, las barritas nos dicen que tenemos que hacer, vamos a hacerle por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? En tres dimensiones sería 0 al cuadrado, fíjate, más menos a al cuadrado y más menos 2a elevado al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Ya, y esto nos va a dar aquí 0 al cuadrado, sería la raíz cuadrada de a cuadrado más 4a cuadrado, los signos menos se eliminan, ¿no es cierto? Y me queda que esto es simplemente raíz de 5a cuadrado y que ya lo podemos ver aquí en las opciones, mira, raíz de 5a, porque esto sería así, ¿no? Raíz de 5 queda y de a cuadrado le sacamos la raíz y me queda a. Esta sería la respuesta entonces el literal c en este caso que es a por raíz de 5. Pregunta número 3. Dice aquí de la siguiente manera, cuando t igual 1 es un tiempo inicial, una partícula pasa por el punto 1,2, es un punto de coordenadas, ¿no es cierto? Con una velocidad, está en dos dimensiones, 4i menos j es el vector de velocidad. Manteniendo un MRU, esto significa movimiento rectilíneo uniforme.
¿ya? Y nos pide calcular la posición cuando el tiempo t es igual a 4 segundos. Habría varias maneras de hacer esto, pero a mí se me ocurre hacer lo siguiente. Bueno, aquí en el examen real no es necesario hacer un gráfico, pero para que tengas tú una idea, vamos a hacerlo así. Mira, aquí está el punto uno y aquí 2, ¿no es cierto? Me refiero a este punto. Dice que la partícula pasa, debería decir aquí, ¿no es cierto? Pasa por el punto uno 2, o sea, por este punto, y pasa con una velocidad. Entonces, la velocidad que tiene es 4i menos j, entonces es este vector. Vamos a ponerle ahí, ¿no? Este vector es el vector de velocidad 4i menos 1j. Y dice como, recuerda que dice que mantiene un MRU, entonces no cambia esta velocidad. Y que lo que nos pregunta esto es cuando aquí pasa cuando el tiempo es igual a un segundo, dice aquí, ¿no? Y dice qué posición tiene cuando el tiempo es igual a 4 segundos. Entonces, ¿hacia dónde irá a llegar? Yo pienso que podría pasar hacia este cuadrante de acá, o sea que la respuesta sí podría ser este punto de aquí, este de aquí que va hacia abajo. Mira, este también va hacia abajo, menos 5, pero yo pienso que por aquí quedaría, bueno, no tengo idea exactamente, pero lo vamos a resolver entonces de la siguiente manera. Mira, en el movimiento rectilíneo uniforme tenemos que la velocidad es igual al desplazamiento dividido por el intervalo de tiempo, ¿ya? Pero esta velocidad ya la sabemos que es 4i menos j, le voy a escribir 4i menos 1j, ¿ya? Y esto es igual al desplazamiento delta r que tenemos ahí, dividido para el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Que sería entre 1 y 4 segundos, o sea, sería 4 menos 1 son 3, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a despejar el delta R, entonces fíjate, desplazamiento va a ser igual a 3 veces por lo de acá, que sería entonces 3 por 4 son 12 y, mira, estoy haciendo 3 por 4 y menos 3J. Esto es lo que tendríamos, ¿no es cierto? Ya. Pero el desplazamiento es el vector que va desde donde sale hasta donde llega, es decir, que estaríamos hablando de este vector que lo señalo aquí con verde, ¿no es cierto? Ya, ese sería el desplazamiento que acabamos ahora de calcular. Pero para saber la posición final, ¿no es cierto? Porque dice cuando t es igual a 4 segundos, entonces deberíamos decir que el desplazamiento delta R es igual por definición a una posición final menos a una posición inicial, dado que la posición final es la que necesitamos calcular, ¿no es cierto? Entonces la vamos a despejar, pero delta R es, como ya vimos, 12i menos 3j, ¿ya? Entonces, mira, este radio final, ya lo vamos a calcular pasando este R inicial al otro lado, que sería 12i menos 3j más el radio inicial, pero este radio inicial es 1i más 2j porque es este vector que está aquí, ¿no es cierto? Es el radio final, entonces sería como pasa este radio de aquí está con signo menos, pasa con signo más, entonces se mantendría aquí, ¿ya? Entonces sería 1i y luego más 2j. Y entonces sumando 12 más 1 son 13i, entonces fíjate que podría ser este y también puede ser este, o sea que descartaría yo en este momento la opción B por no tener un 13 como primera coordenada. Y ahora dilucidamos cuál de estos yo había dicho veamos, es menos 3 y más 2j sumando las j, ¿no es cierto? Entonces es menos 1j, de tal manera que la posición es 13 positivo y 1 negativo que tenemos aquí en el literal del ejercicio. Ejercicio número 4. Dice de la siguiente manera, un móvil parte del origen y se mueve sobre el eje X según el gráfico indicado, o sea, es un movimiento rectilíneo. El gráfico es este que está aquí y luego dice calcular la posición final en metros. Ya. Bueno, también varias maneras de hacer, pero la manera tradicional se demora uno mucho tiempo, así que
podríamos hacer lo siguiente, mira, este movimiento, dado que este es un gráfico de rapidez contra el tiempo, entonces entendemos que este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado, porque va de menor, desde cero a mayor velocidad a 4. Este de acá es un MRU por ser horizontal. Este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado hasta aquí y acelerado, pero hacia el sentido contrario, hacia allá. O sea, en otras palabras, el movimiento es algo como lo que voy a indicar con la punta de este lápiz. Mira, empieza lento, luego alcanza una velocidad, luego la mantiene a la misma velocidad, luego va deteniéndose, se detiene y luego aquí, mira, fíjate, regresa un poco, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la posición? Podría ser cero también, fíjate, o sea, si regresa al punto de origen, ¿ya? Pero a mí me parece que no. ¿Por qué? Mira, lo que voy a utilizar aquí es el área, ¿ya? Dado que lo que nos pide es desde cero hasta la posición final, entonces coincide con el módulo del desplazamiento que le podemos llamar delta X. O sea, esta es la cantidad que podríamos calcularla simplemente haciendo el cálculo del área. Entonces, mira, el desplazamiento es igual a la sumatoria de todas las áreas que están en el gráfico rapidez contra tiempo. Aquí tenemos un triángulo, entonces el triángulo es base, 2 por altura, 4, 2 por 4, 8 y para 2 a 4. Mira, este es este triángulo de aquí. Acá también lo mismo, mira, 2 y 4, 2 por 4, 8 para 2, 4. O sea, estamos hablando de que son similares, ¿no es cierto? Tanto en el movimiento acelerado como en el desacelerado. Este es un rectángulo, entonces base por altura es 2 por 4 son 8, aquí directamente 8. Y lo que tenemos acá será un área negativa, pues porque, claro, o sea, el vehículo cuando empieza a retroceder desde aquí en adelante, entonces retrocede con velocidad negativa, ¿ya? Entonces aquí tendríamos un área de, ¿cuánto sería? Esto de aquí de 6 a 10 hay 4, acá es 6, por 4 son 24, para 2 es a 12, ¿ya? Bien, entonces una vez que hemos hecho esto, podríamos decir lo siguiente, mira, que el delta X es igual a la suma, dice, de las áreas en este movimiento. Entonces tendríamos así, tan fácil como esto, mira, 4 más 8 más 4 y menos 12. ¿Por qué menos? Porque ya estamos diciendo que es hacia un retroceso con rapidez negativa. Entonces, ¿cómo lo haríamos esto? A ver, veamos. Sería 4 más 8 son 12, menos 12 son 0 y acá me da 4 metros. Esta sería la posición X igual 4 metros, ¿no es cierto?, que tiene al finalizar este movimiento, que es el literal C. Pregunta número 5. Dice, ¿con qué rapidez en metros sobre segundo debe lanzarse verticalmente hacia arriba un objeto para que se mantenga 4 segundos en el aire? Ya, lanzamiento vertical hacia arriba, esto se llama un tiro vertical, o sea que, ¿qué significa esto? Que tenemos un objeto y lo lanzamos hacia arriba, ¿no es cierto? El objeto va a subir hasta un cierto punto y luego va a bajar, pero digamos que este es el suelo, entonces se mantendrá en el aire 4 segundos. ¿Ya qué significa? Que va a ser 2 segundos de ida y 2 segundos de regreso o de caída. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque así es este movimiento, es simétrico, es decir, lo que se demora en subir hasta la altura máxima se demora en bajar al punto de inicio. Entonces, este va a ser el tiempo. Vamos a usar el tiro vertical. También podríamos utilizar la caída libre, ¿no es cierto? También podríamos usar la caída libre de 2 segundos para calcular la rapidez con la que fue lanzado, que será la misma la rapidez con la que llega hacia ese punto después cuando cae, ¿no es cierto? Ya. En la caída libre, perdón, en el tiro vertical tenemos varias fórmulas, pero hay una en particular que dice rapidez final es igual a rapidez inicial menos aceleración, en este caso de gravedad por tiempo. Esta nos vale porque mira que los datos que tenemos son los siguientes. Tenemos que la rapidez final es cero porque decimos que arriba se detiene el objeto, ¿no?
¿Y qué otra dato sabemos? El tiempo, ¿no es cierto? Y claro, la gravedad, porque el tiempo es 2 segundos, la gravedad, pongámosle aquí tiempo 2 segundos, y la gravedad es igual a 9,8. Vamos a redondear a 10, porque mira que aquí también parece estar el resultado redondeado, ¿no es cierto? Entonces, aplicando esta fórmula diríamos así: cero es igual a la rapidez inicial menos 10 multiplicado por 2. Recuerda que estamos solamente tomando en cuenta el tiempo de subida, ¿no? Esto es 10 por 2 son 20, que pasa al otro lado, ¿no es cierto? Y nos queda que la rapidez inicial ha sido igual a 20 metros sobre segundo. Mira esto que estábamos pensando antes de resolver el problema. Ejercicio número 6. Dice, el péndulo de la figura con masa de 1 kilogramo, ahí tenemos, se abandona en reposo desde la posición mostrada, o sea, desde esta posición de aquí, se lo suelta, ¿ya? Calcular la tensión de la cuerda, que tenemos una cuerda, cuando la masa se halla en la posición A, o sea, cuando está pasando por aquí, entonces, o sea, se suelta, y cuando pasa por aquí nos pide la tensión de la cuerda. Ahora bien, mira, si es que este es de 1 kilogramo, al pasar por acá, claro, sigue siendo de 1 kilogramo, pero tendría un peso de masa por gravedad, o sea, el peso sería masa por gravedad, la masa es 1, la gravedad es 10, tendría un peso de 10 newtons, ¿no es cierto? Ya. Y la cuerda, si es que estuviera aquí en equilibrio, la cuerda tendría que tener una tensión de 10 newtons también para que esté en equilibrio. Eso haría pensar que estamos hablando de este literal, ¿no es cierto? 10, porque nos pide la tensión de la cuerda. Ya, pero no es este, es más, lo voy a descartar directamente a este 10 de aquí. ¿Por qué razón? Porque cuando pasa por aquí, dado que pasa con rapidez, entonces eso hace que la tensa esta cuerda. Ahora, ¿cuánto la tensa? Bueno, si es que la tensa poco, estaríamos hablando de el doble, el triple o el cuádruple, ¿no es cierto?, de 10. Yo pienso que podríamos estar hablando de un valor por aquí de 30. Veamos, ya, aquí, ¿cómo saber esto? Necesitamos saber con qué rapidez pasa por aquí, ya, eso no sabemos, pero lo podríamos averiguar así, mira. En esta posición tiene una energía potencial gravitacional que es masa, gravedad, altura. La masa es 1, la gravedad es 10 y la altura, fíjate, tenemos esto que sería el radio también, 2, ¿no es cierto? 2 por 10 son 20, entonces tenemos 20 joules, fíjate, de energía. Es toda la energía que posee, porque aquí está en reposo, fíjate de que dice se abandona en reposo. Y claro, la tensión de la cuerda aquí entendemos que es cero, porque apenas está aquí en reposo, esta cuerda se la tensa, entiendo yo, sujetándole hacia afuera, entonces al soltar se va tensando la cuerda, que 0, 1, 5, 10, 15, 20 y 30, tal vez digo yo, podría ser 30, ¿no es cierto? Pues no sabemos. Pero lo podríamos averiguar acá, mira, en esta posición de acá, el objeto tiene una energía cinética que es igual a 1/2 de la masa por su rapidez con la que pasa por aquí al cuadrado, pero esa energía es la misma que tenía acá de 20 joules, solo que se transmuta en cinética, y dado que la masa esto es igual a 1, entonces tendríamos que la rapidez al cuadrado sería 20 por 2, que son 40, o sea que la rapidez es la raíz de 40. Pasa con esta rapidez y con eso se tensa la cuerda. Ahora bien, mira, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en la posición A del objeto para saber qué es lo que pasa. Mira, cuando está en A, vamos a suponer que este es el péndulo, ¿no? Entonces, tiene un peso que ya dijimos de 10 newtons, ya, porque es de 1 kilogramo, y la tensión es hacia arriba, más grande, le voy a poner inclusive más ancha, ya, porque este digo yo que es más grande la tensión. ¿Por qué razón? Porque pasa con rapidez. Ya, entonces el sumatorio de fuerzas, en este caso aquí diríamos que no está en equilibrio el objeto, ya. Por eso es que el sumatorio de fuerzas aquí no es igual a cero, sino que es igual a masa por aceleración. Entonces pongamos aquí, fíjate, sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Pero cuál aceleración? La aceleración que tenemos ahí centrípeta, ¿ya? Entonces, el sumatorio de fuerzas sería de la siguiente manera. Tenemos tensión hacia adentro, lo vamos a poner positiva, menos 10, que es hacia abajo, y esto es igual a la masa, como la masa
es igual a 1, entonces no ponemos nada, pero la aceleración centrípeta sí. Ahora, tensión menos 10 es igual a la aceleración centrípeta, que es b cuadrado dividido para el radio, es la fórmula, ¿no es cierto?, de aceleración centrípeta, con lo cual nos quedaría que t menos 10 es igual, mira que b cuadrado lo tenemos aquí, es 40 dividido para el radio, en este caso 2, con lo cual tenemos que, al despejar tensión, 40 para 2 es 20 y más los 10 que pasan al otro lado, a ver, 10, ¿no es cierto? Nos queda 30 newtons, que era lo que se había avisorado al principio, ¿no? 30 newtons sería la tensión que tiene la cuerda que sostiene el péndulo cuando está pasando por este punto A. Pregunta número 7. Dice aquí, el motor de una lavadora se apaga cuando gira a razón de 1800 RPM. Esto significa revoluciones por minuto. Y revoluciones significa vueltas por minuto. Si a partir de allí tarda 6 segundos hasta detenerse, ¿cuántas vueltas habrá girado? Se suponen estos segundos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que indicar que esta sería la rapidez angular inicial, ¿no es cierto?, de la lavadora, que por cierto me parece bastante alta. 1800 vueltas en un minuto significaría que está dando 30 vueltas por segundo. ¿Se imaginan? Entonces, que gire 30 vueltas en un solo segundo, entonces es bastante rápido, ¿no es cierto? Ya, y luego dice que se desconecta o se apaga, ¿no es cierto? Se apaga, dice el motor, y luego demora 6 segundos todavía girando por inercia, ¿no es cierto?, hasta detenerte. ¿Cuántas vueltas habrá girado en ese detenerse? Bueno, aquí difícil intuir, ya decíamos que en un examen de este nivel es más complicado intuir, pero en 6 segundos me parece que podría ser 60 vueltas tal vez, pero dudo también con esto. Me parece que es muy pocas vueltas, dada la gran velocidad a la que va. También podría ser, pero si tuviera que escoger entre los dos, podría decir que escogería 60 vueltas, que da todavía ya con el motor apagado. Bueno, no se puede intuir, como tú te darás cuenta, ¿no es cierto? O sea, no se puede intuir de manera segura, entonces tenemos que resolver. Mira, la rapidez angular inicial es igual a 1800, dice aquí, ¿no es cierto? RPM, pero RPM significa revoluciones por minuto o sobre minuto, ¿ya? Vamos a cambiar esto a radianes sobre segundo para tener una rapidez angular en esas unidades, radianes sobre segundo. Entonces, mira, una revolución es en radianes 2pi, ¿no es cierto? 2pi radianes. Mira que consigo eliminar revolución, y como necesito las unidades más comunes, que son radianes sobre segundo, voy a cambiar esto. Un minuto es 60 segundos, ¿ya? Entonces se va minuto con minuto, ¿ya? Pero me va a quedar, ¿cuánto? Veamos, si aquí es 1800 por 2, son 3600 pi. Entonces pongamos de esta manera, mira, 3600 pi. Lo estoy haciendo 1800 por 2 y por pi, y todo esto dividido para 60, con lo cual se elimina esto y me queda 360 pi sobre 6, pero la mitad es 180 y la mitad de 6 es 3, la tercera parte es 60 y la tercera parte es 1. Entonces, esta rapidez angular inicial ha sido de 60 pi radianes sobre segundo. Ya hasta ahí tenemos un resultado. Ahora bien, necesitamos saber cuántas vueltas da hasta detenerse, con lo cual entonces deberíamos utilizar una fórmula de este movimiento es circular uniformemente variado desacelerado. Esta sería la categoría del movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar eso de ahí? Bueno, podemos utilizar varias fórmulas, pero una de ellas dice, se me ocurre esta de aquí, miren,
que la rapidez angular final es igual a la inicial menos, uso menos porque es desacelerado, la aceleración angular por el tiempo. Ya podríamos hacer eso para calcular aceleración angular. Mira que la final es cero, la inicial ya dijimos es, acabamos de encontrar 60 pi menos, alfa es aceleración angular y tiempo es 6 segundos, entonces sería 6 alfa, ¿ya? Y de aquí vamos entonces a despejar alfa. Entonces, si despejamos alfa de aquí, entonces tendríamos que decir que alfa, a ver, vamos a pasar este de acá, que sería 6 alfa, le pasamos, es igual a 60 pi, de donde alfa va a ser igual a 60 pi, despejando, ¿no? Sobre 6. 60 para 6 nos da 10, entonces es igual a 10 pi, y fíjate las unidades radianes sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos una aceleración de 10 pi radianes sobre segundo cuadrado, y ahora sí podemos utilizar otra fórmula que es esta de acá. Esta, fíjate, rapidez final al cuadrado es la inicial al cuadrado menos 2 aceleraciones por ángulo girado, ¿ya? Con esa fórmula calculamos esto que nos interesa, el ángulo. Mira, rapidez angular, esto es cero, entonces nos quedaría aquí cero es igual, la inicial al cuadrado, bueno, la inicial ya la calculamos, sería 60 pi, pero al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 2, ahora alfa es 10 pi, y por el ángulo teta girado. De ahí entonces vamos a despejar y nos va a quedar que el ángulo teta, fíjate aquí, y todo esto pasando al lado izquierdo, nos va a quedar entonces al lado derecho 60 pi, todo está al cuadrado, y esto dividido para 2 por 10 son 20 pi, ¿ya? Entonces acá lo de 60 pi sería 3600, eso es 60 al cuadrado, pi cuadrado dividido para 20 pi, dice, ¿no es cierto? Entonces 20 pi, vamos a simplificar pi con 1 del cuadrado, este 0 con este 0, y me queda 360 para 2, que nos va a dar como resultado, voy a terminar por acá, nos va a dar como resultado que el ángulo girado es igual a 180 pi. 180 pi radianes, ¿ya? Pero necesito saber el número de vueltas, de tal manera que el número de vueltas va a ser igual, dado que en una vuelta es 2 pi, entonces 180 pi vamos a dividir para los radianes que hay en una sola vuelta, entonces esto es 2 pi, ¿ya? Entonces se va pi con pi y nos queda 180 para 2 a 90 revoluciones o 90 vueltas. Fíjate que yo había pensado que era 60, me parece que dije, pero no, ya, este problema un poquito largo, pero aquí tenemos que la respuesta es de 90, y fíjate que es una gran cantidad de vueltas que da el motor ya apagado hasta que se detiene. Ejercicio número 8. Dice, ¿cuál debe ser la rapidez del lanzamiento de un proyectil? Esto es tiro parabólico, ¿no? Con un ángulo de elevación de 30 grados para que su altura máxima sea de 8 metros. Ya, mira, entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a suponer que se lanza, desde aquí puede ser, ¿ya? Entonces, fíjate, se lanza así, ¿ya? Y alcanza, dice, una altura máxima, H máxima, igual a 8 metros, dice, ¿no? Ya. Y el ángulo de elevación, entonces vamos a escribir, dibujar aquí. Fíjate que esta es la rapidez inicial y esta es la que no sabemos. Dice, ¿cuál debe ser la rapidez de lanzamiento de un proyectil? Entonces, no sabemos eso de ahí, ¿ya? Pero podemos hacer lo siguiente, mira, proyectamos este vector hacia abajo y tenemos una componente horizontal. No nos va a interesar esta por el momento, pero sí la vertical, fíjate, porque esta de acá, que mide lo mismo que esta línea que tenemos acá, dado que el ángulo este es de 30 grados, entonces esta de acá sería la rapidez esta por el seno de 30 grados, ¿ya? O sea, en otras palabras, esto de aquí sería b sub 0 por el seno de 30 grados. Y como seno de 30 grados es un medio, entonces esta de aquí nos quedaría b sub 0 dividido para 2. Como es la misma que está acá, le voy a poner acá, mira, b sub 0 medios.
Ya. Ahora, ¿por qué digo que nos interesa más esta que la otra? Porque vamos a utilizar un tiro libre para estudiar el movimiento de la proyección de este objeto, ¿no es cierto? Este proyectil, pero en su proyección vertical, en donde vamos a considerar que hay un tiro vertical hacia arriba con rapidez v sub 0/2. ¿Ya? O sea, en otras palabras, vamos a hacer un tiro vertical con esta rapidez de lanzamiento vertical. No para el objeto real, sino para la proyección del objeto en el eje vertical. Ya. Entonces, ¿cuál de las fórmulas podríamos utilizar para hacer esto? Podríamos utilizar esta fórmula que la utilizamos en algún momento en este mismo examen anteriormente, pero es esta fórmula de aquí, fíjate. La rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado menos dos veces la aceleración de gravedad por altura. En este caso va a ser la altura máxima, porque es la misma altura que hay desde aquí hasta acá, la de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, mira, dado que es cero, y fíjate que digo que es cero, la componente vertical de rapidez se va consumiendo y llega acá arriba con cero, no la de aquí, porque aquí pasa con una rapidez horizontal, que será la misma esta, ¿no es cierto? Pero no nos interesa esta de aquí, sino la de acá, entonces llega con cero en el tiro vertical. Es igual a la inicial, pero la inicial es b sub 0/2, ¿no es cierto? Al cuadrado, porque no, mira que nos está pidiendo la rapidez esta, con cuál rapidez debe ser la rapidez de lanzamiento, entonces es la mitad de esta de lanzamiento, entonces al cuadrado menos dos veces la aceleración, vamos a tomarle 10, mira, siempre miro esto, está redondeado, ¿no es cierto? Entonces aquí también le redondeo para tener más facilidad. Y multiplicado por la altura que será 8, ¿ya? Entonces aquí es 2 por 8, 16, por 10, 160, pasa al otro lado positivo 160, es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 4, porque 2 al cuadrado es 4, y multiplicamos 160 por 4 y sacamos raíz, ¿ya? Entonces nos va a quedar aquí que la rapidez inicial es 160 por 4, sería 400 más 240, son 640, si no estoy mal, esta es la raíz de 20 algo, la raíz de 640 es igual a 25, algo más de 25. Ya, yo le voy a poner 25, algo, ya porque en realidad aquí tenemos resultados aproximados, ya. Claro, porque 25 por 25 me da 625, me parece. Entonces le pongo como algo para que llegue a 40 y entonces tendríamos que la respuesta más cercana estaría aquí al 25. Y mira que es la rapidez de lanzamiento esta, ¿no es cierto? O sea, es esta rapidez con la que se lanza 25, ¿ya? Ejercicio número 9 dice, ¿cuál es la rapidez máxima en metros sobre segundo de un objeto que oscila horizontalmente? O sea, es esto, ¿no? Sobre el eje X horizontal, o sea que tenemos así, ¿no es cierto? Este es el eje X. Y claro, aquí está centrado aquí, entonces lo que hace es esta oscilación. Dice sobre el eje X según esta función de aquí, entonces X es igual a pi sobre 2t, este es el tiempo, ¿ya? Como dice cuál es la rapidez, entonces este ejercicio es muy simple, porque mira, esta es la amplitud o la distancia máxima, ¿no es cierto? Este coeficiente de aquí 4, mientras que esto es omega o frecuencia angular, entonces la rapidez se puede hacer con una fórmula muy fácil que es esta amplitud, llamémosle A, que es 4 por omega, en este caso sería entonces 4 multiplicado por el coeficiente del tiempo, que sería pi sobre 2, entonces 4 para 2 es igual a 2pi. Ya, digo que esto sería lo que haríamos en un examen así rápido, ¿no es cierto? Este por este y nos queda simplemente 2pi, que es esta respuesta, ¿ya? Sin embargo, podríamos también hacer otra cosa interesante que es x punto, es decir, la derivada es la rapidez y entonces derivamos esto.
La derivada sería 4, derivada del seno es coseno de lo mismo, ¿no? Pi medios t más pi sobre 6. Pero como aquí tenemos un argumento que depende de t, es una función, entonces al derivarse esto se hace pi sobre 2. Y como esta es la amplitud de velocidad, entonces es la rapidez máxima. Entonces diríamos que la rapidez máxima va a ser igual 4 para 2 a 2 multiplicado por pi, que sería otra manera de entenderlo, ¿no? Cualquiera de las dos. Ejercicio número 10 dice, ¿cuál deberá ser la mínima fuerza elástica en newtons capaz de sostener el bloque de la figura en esta posición indicada? Ya, a ver, veamos. Este bloque está soportando varias fuerzas, sería su peso, esta fuerza elástica que lo comprime contra la pared, la normal y el rozamiento, ¿no es cierto? Ese sería el juego de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo porque aquí es muy difícil intuir cuál fuerza debe ser, es decir, así a primera vista no sabría qué decir, tal vez esta, ¿no? 300 newtons para soportar, podría ser, ¿no? Y aquí también viendo este rozamiento es un poco más alto que el típico de laboratorio, que es 0,1. Bueno, entonces digo intuir difícil, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí tenemos el bloque, está soportando su propio peso y el peso es masa por gravedad, la masa es 4, la gravedad es 10, así que tendríamos 40 newtons de peso. Ya, ahora, este bloque está soportando una fuerza, vamos a ponerle para acá, fuerza elástica, ya que es esta fuerza la que hace el resorte que le somete contra la pared, ¿ya? Supongo que está soldado esto, es decir, no habla el problema para nada de otro rozamiento, entonces supongo que aquí está rígidamente soldado esto, ¿no es cierto? Ya, pero se contrapone a esta fuerza elástica la fuerza normal, que es la fuerza con la que reacciona la superficie, ¿no es cierto? Por efectos de que el bloque está haciendo una fuerza contra la pared, ¿ya? Ahora, este bloque, si es que este resorte no fuera lo suficientemente fuerte, este bloque, a pesar de que hay rozamiento, se vendría para abajo. Pero quien en definitiva hace esta acción de frenar, de detener, sería entonces el rozamiento. Vamos a ver entonces, mira, como esto está en equilibrio, entiendo que esta fuerza es la misma que esta fuerza, o sea, fuerza de rozamiento es igual a 40 y 40 es igual a mu por normal, pero claro, mu en este caso es 0,2 por la normal, de donde la normal va a ser igual a 40 dividido para 0,2. Entonces tenemos 40 dividido para 0,2. Ahora, la normal es 40 y 0,2 es 2 dividido para 10, entonces le pongo 10 acá. Entonces 40 por 10 son 400 y para 2 son 200 newtons de normal, fíjate, ¿ya? Entonces estos 200 newtons tendrán que, aquí hay 200 newtons, tendrán que equilibrarse exactamente para el otro lado, dado que está en equilibrio. Entonces, como la fuerza elástica tiene que ser igual a la normal, fíjate, por acción y reacción, entonces esto significa que tendrá que ser la fuerza elástica de 200 newtons que tenemos aquí. Fíjate lo difícil de intuir este tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Yo había pensado que estaba por aquí, pero resulta ser que la fuerza elástica, la que hace el resorte, tiene que ser la mínimo, ¿no? Porque dice mínimo. Claro, podrá ser 300 y lo sostiene al bloque, claro, está bien. Pero si no hubiera esta palabra mínima, yo podría poner 300 o 500 o 1000. Pero dado que dice la fuerza mínima, entonces es la calculada de 200 newtons. Ejercicio número 11. Dice, el sistema de la figura es abandonado desde el reposo, o sea, se coloca este bloque y se lo suelta. Dice calcular su aceleración en metros sobre segundo cuadrado. En definitiva, la aceleración va a ocurrir porque este bloque se va a acelerar hacia abajo. ¿Por qué estoy seguro? Porque no hay rozamiento. Fíjate aquí dice mu igual 0, entonces significa que va a moverse. El ángulo es de 30 grados, por lo que la aceleración, si no recuerdo mal, es la mitad de la gravedad. Ya, aquí. Bueno, pero no me arriesgaría a decir que sería este, ¿no?
Vamos a calcular, pero si no tuviera tiempo diría que sería este, ya, a pesar de que dudaría, pero me parece que en algún problema anteriormente salía algo como esto, ya. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, mira, aquí tenemos el plano, ¿ya? Aquí tenemos el ángulo de 30 grados, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es esto, mira, el bloque va a representar este puntito de aquí, vamos a tener el peso, ¿no? Como dice 2 kilogramos, masa por gravedad será 2 por 10, vamos a tomar la gravedad como 10, 20 newtons, ¿ya? Y tenemos una reacción normal perpendicular al plano, ¿ya? Y una fuerza, iba a decir rozamiento, pero no tenemos rozamiento, ya dijimos que eso no existe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que simplemente el bloque se va a mover y ¿cuál va a ser la fuerza causante de ese movimiento? Exactamente va a ser la componente esta que va a ser la componente de, dado que este es ángulo 30, esto es 90 acá, esta con esta, ¿no? Entonces esto es de 60 grados y este vuelve a ser 30, fíjate. Entonces, al hacer cateto opuesto, nos quedaría aquí esta componente de fuerza es 20 multiplicado por el seno de 30 grados, y dado que el seno de 30 grados es un medio, es la mitad, entonces 20 por un medio me queda 10, ¿ya? Entonces, esta fuerza en rojo, en color rojo, es la única que sobre el eje X se mueve al bloque y es responsable de esa aceleración. Entonces, al hacer sumatorio de fuerzas en X, tendríamos que la única fuerza que actúa es la de 10 newtons, suponemos hacia la derecha positivo, y esto es igual a la masa por la aceleración, pero dado que la masa es 2, ¿no es cierto? Entonces, si 10 es 2 por A, esta A tiene que ser definitivamente 5. 2 por 5 me da 10, ¿no es cierto? 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Y es justamente lo que tenemos aquí, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ejercicio número 12. Dice, ¿cuál deberá ser la rapidez angular máxima del disco de la figura para que el bloque de 5 kilogramos mostrado no se mueva radialmente? El coeficiente de fricción bloque contra disco es 0,12. Bien, veamos, en este ejercicio vamos a resolverlo de la siguiente manera. Aquí es muy difícil intuir porque nos está pidiendo una rapidez angular de este disco. ¿Con qué rapidez angular máxima, dice, puede moverse el disco para que este bloque se quede quieto? Y se va a quedar quieto a causa de la fricción. Miren, aquí tenemos rozamiento, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este bloque, está aquí pequeñito, pero este bloque, el diagrama de cuerpo libre sería de la siguiente manera. Miren, este bloque tiene hacia abajo un peso, y este peso, claro, es masa por gravedad, dado que la masa nos dan, mira, el bloque dice, aquí se puede leer de 0,5 kilogramos, y la gravedad la vamos a tomar de 10, ¿ya? Aproximada. Y entonces 10 por 0,5, esto es 5 newtons, tenemos ahí. Y tenemos una fuerza normal que es la fuerza que hace el disco, ¿no es cierto?, de reacción contra el peso. Entonces, esta fuerza, dado que verticalmente está en equilibrio, tiene que ser la normal idéntica al peso, ¿no es cierto? Se equilibra con esa, entonces 5, también 5 newtons. Si gustan ustedes, le pueden hacer sumatorio de fuerzas igual 0, ¿ya? Pero sale 5 newtons. Ahora, en el sentido horizontal tenemos otra circunstancia. Aquí tenemos una fuerza, vamos a resolver esto utilizando sistema de referencia no inercial. Miren, entonces desde el sistema de referencia al interior del disco, entonces entendemos que este bloque va a experimentar una fuerza, y esta fuerza tendrá por módulo la fuerza, llamémosle así, centrífuga, ¿ya? Y claro, esta fuerza de aquí va a estar contrarrestada con la fuerza de rozamiento, ¿ya? Ya, bajo ese punto de vista, entonces tendríamos el sistema en equilibrio, dado que la fuerza de rozamiento tendrá que contrarrestar exactamente esa fuerza
de ahí. Bueno, entonces aquí diríamos que en módulo la fuerza centrífuga es igual a la fuerza de rozamiento, pero la fuerza esta centrífuga es masa por aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Esta de aquí, y la fuerza de rozamiento es mu por normal, entonces la masa es 0,5, la aceleración centrípeta es v cuadrado sobre radio, y esto es igual a mu, pero mu es 0,2 multiplicado por la normal, pero la normal ya vimos es esta de acá, ¿no es cierto? Esa es la normal, entonces 0,2 por 5. ¿Ya? ¿De dónde? Vamos a escribirle más acá. Aquí tendríamos que es 0,5, entonces vamos a escribir así, 0,5 b cuadrado dividido para el radio, pero mira que el radio aquí sería 4, y esto es igual a 0,2 por 5, esto me queda 1, ¿no es cierto? Esto es 1. ¿De dónde? De aquí vamos a despejar la rapidez al cuadrado, va a ser igual a 1 por 4 son 4 y dividido para 0,5, dado que 0,5 es igual a un medio, o sea, esto tenemos 4 y acá un medio, entonces b cuadrado es igual a 8, y de aquí entonces b es igual a la raíz de 8, que es igual a 2 por raíz de 2, ya metros sobre segundo que tenemos aquí, pero aquí mirando, fíjate, nos está preguntando cuál deberá ser la rapidez angular, dice, ¿no es cierto?, del disco, y esta rapidez que encontramos acá es rapidez lineal, ya, ¿eso qué quiere decir? Que esta rapidez es aquí, porque mira que en este disco, este bloque va a hacer una trayectoria circular y en un momento dado va a tener una rapidez lineal, ¿ya? Pero si queremos la rapidez angular, entonces se relaciona de esta manera, que B es igual a omega R, en donde omega es la que nos piden rapidez angular, ¿no? Entonces de aquí vamos a despejar omega va a ser igual a B sobre R, y como B ya lo hemos calculado es 2 por la raíz de 2, y el radio, como vemos en el gráfico, es 4 metros, entonces 2 raíz de 2 dividido para 4, mitad 1, mitad 2, y nos queda que B es igual a la raíz de 2, perdón, omega no es B, omega es rapidez angular, raíz de 2 dividido para 2 radianes sobre segundo. Y esta es la respuesta que vemos aquí. Ejercicio número 13. Dice, ¿en cuánto tiempo, en segundos, un motor de 80 watts de potencia será capaz de elevar 100 kilogramos de agua desde el piso hasta una altura de 4 metros? Ya, vamos a ver entonces. Mira, aquí lo que tenemos es que hay un motor que sube el agua desde el piso hasta una altura de 4 metros. Entonces vamos a suponer esto, que aquí está el piso, aquí tenemos un recipiente con cuánto dice 100 kilogramos de agua, ¿ya? Vamos a suponer. Y entonces el motor lo que hace es, va a subir esto. Vamos a suponer que acá, ¿ya? Aquí lo va a subir, y entonces tenemos aquí 4 metros de altura. Y entonces vamos a tener los 100 kilogramos de agua, claro, pero a esta altura, ¿ya? Bueno, en realidad los motores que hacen esto podrían ser una bomba, por ejemplo, con una manguera y suben, ¿no es cierto? Ya, pero vamos a suponer que este motor es un motor de tipo mecánico y lo sube así, ¿no es cierto? Ya, veamos entonces cómo podemos calcular. Dice la potencia, que es igual al trabajo por unidad de tiempo. Entonces, la potencia es de 80 watts, el tiempo no sabemos, ¿no es cierto? Dice en cuánto tiempo, en segundos, ya. Pero el trabajo sí podemos saber. ¿Por qué razón? Porque el trabajo sería el trabajo necesario para subir esto de aquí hasta allá. Entonces, aquí tendríamos un peso de 100, o sea, la masa es 100, ¿no es cierto? Por la gravedad, el peso, ¿no es cierto?, del agua sería de 1000 newtons, ¿ya?
1000 Newton. Ahora, si este peso lo llevamos hacia arriba, entonces hacemos este trabajo, ¿no es cierto?, por los 4 metros, con lo cual tendríamos un trabajo de 4000 joules, ¿ya? Que también puede ser calculado así. Entonces, mira, el trabajo decimos ya de 4000 joules, pero también podríamos decir que el trabajo es igual a la energía, a la variación de energía, ¿no? Mecánica. Claro, en este caso, si el nivel de referencia es el piso, aquí tendríamos cero nivel de energía, y acá, en cambio, tendríamos un nivel de energía potencial, que sería masa, gravedad y altura. La masa es 100, la gravedad es 10 y la altura es 4, con lo cual tendríamos así, mira, 10 por 4, 40, y por 100 agregamos dos ceros y nos quedaría 4000 joules de energía, ¿ya? Que es lo mismo que dijimos anteriormente, que el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es la que se hace contra el peso, ¿no es cierto? La mínima fuerza que se puede hacer para subirle a rapidez constante, entonces sería de su propio peso 1000, y por 4 sería 4000. O sea que en definitiva tenemos que energía potencial coincide en este caso con el trabajo, dado que va desde el nivel de referencia, y tenemos aquí. Ahora, en esta fórmula que vemos aquí, vamos a sustituir, mira, la potencia dice de 80 watts es esta máquina, entonces en esa fórmula 80 va a ser igual al trabajo, ¿no es cierto?, 4000 joules dividido para el tiempo t, ¿no es cierto? Esto está en joules, esto de acá, estos 80 está en watts, todo está en sistema internacional, de tal manera que el tiempo sale en segundos automáticamente si hacemos 4000 dividido para 80, o sea, 40 para 8, que es lo mismo 200 para 4, que 100 para 2 y que 50 sacando mitad, ¿no? Para 1. O sea que el tiempo son 50 segundos, sería, ¿no es cierto?, el tiempo que se demora la máquina en elevar el agua, ¿no es cierto?, desde el nivel del piso hacia 4 metros de altura. Entonces ponemos la respuesta 50 segundos. Ejercicio número 14. Dice así: las masas de la figura se mueven con las rapideces indicadas. Entonces, esta, mira, es más rápida y pequeña, y esta es más lenta, ¿no es cierto? Pero esta es más grande. Bueno, no importa, aquí no nos dan las masas, pero sí nos dan las rapideces. Ya dice, tienen destino de colisión frontal, o sea que van a colisionar en la línea que une sus centros de masa, o sea, es una colisión central directa, ¿ya? Si después de colisionar se separan cada una de la otra con rapidez de 1 metro sobre segundo, o sea, chocan y luego se separan con rapidez de 1 metro sobre segundo, calcular el coeficiente de restitución elástica. Mira, este coeficiente de restitución elástica es una cantidad epsilon, se le suele llamar, y esta epsilon está entre 0 y 1, y en donde 0 es cuando es el choque plástico, o sea, se quedan pegadas, y 1 es cuando es un choque totalmente elástico, o sea, rebotan perfectamente. Pero valores intermedios, ¿no es cierto?, como los que nos dan aquí, son valores intermedios entre 0 y 1, y fíjate, este ya lo descartaría, es negativo, porque este epsilon siempre es mayor a 0, ¿ya? Descarto totalmente este. Entonces, ahora mira, analizando esto, estas dos masas vienen rápido, fíjate, esta viene rápido, esta otra más, un poco más lento, pero vienen las dos rápido, y después de pegarse, se separan con una rapidez, entiendo, medida desde un sistema absoluto de 1 metro sobre segundo respecto a tierra, ¿no? Cada uno. Entonces, mira, es como que hacen esto, se pegan y después empiezan a separarse muy lentamente. Eso significa que durante el golpe, que el contacto que se tienen estas masas, entonces va a haber una transformación de la energía cinética en calor o en deformación de estos cuerpos. En otras palabras, yo pensaría que, dado que sí van rápido, fíjate, 6 y 2 y luego salen con 1, entonces estaríamos hablando de un épsilon bajo, ¿no es cierto? Sería un épsilon intermedio como este de 0,5, pero yo pienso que es menor, entonces dubitaría entre estos dos.
No sabría cuál, en realidad, ya yo había resuelto antes este examen, ¿no? Preparándome para el video, pero no recuerdo exactamente cuál era que salía, bueno, una de estas 2 podría decir, digamos que esta podría intuir, ¿no es cierto? Pero mira, este épsilon entonces es un número que mide la calidad del rebote y este es un rebote de mala calidad porque se separan, de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio de aquí? Vamos a poner la ecuación de esta del épsilon. Mira, épsilon es igual a la diferencia entre las rapideces. Vamos a llamarle A a esta partícula, B a esta otra, esta masa, y vamos a poner prima, ¿ya? Porque esto es, prima es después del golpe que se pega, ¿ya? Y abajo lo mismo, pero sin prima, entonces esto es antes, recuerda entonces. Y claro, en valor absoluto, porque es positivo, ¿no es cierto? Entonces, mira, repito, que prima es lo que está después, ¿ya? Entonces, dado que estas, fíjate, voy a dibujarle aquí la azul, se pega con la roja, ¿no es cierto? Pero después de esto sale con 1 metro sobre segundo para allá y la roja también con 1 metro sobre segundo para allá, ¿ya? Entonces, estas velocidades primas serán de la siguiente manera, será así, mira. BA prima, entonces, como es prima, significa después, ¿ya? Porque esto es antes, o sea, esto que está aquí, y el dibujo que está acá, esto es después. Entonces, prima es después, entonces la rapidez de A, hablemos de A, después es -1. ¿Por qué menos? Porque está yendo para la izquierda, ¿ya? Y a esta hay que restar la rapidez de B, pero la rapidez de B va para la derecha, entonces 1, ¿ya? Y dividido para las de antes. Entonces, la de A es 6, fíjate, va a la derecha, y hay que restarle la de B, pero la de B es -2. Fíjate, ¿por qué menos? Es que va para la izquierda. Este menos es el de la fórmula y el otro es de la dirección de acá, ¿ya? O sea que esto tendríamos nosotros arriba -2, como es valor absoluto, voy a poner solo 2, y abajo 6 más 2 son 8, o sea, mitad 1, mitad 4, o sea que es igual a 1/4 o 0.25 es épsilon, ¿ya? ¿Qué es la respuesta? La que tenemos aquí. Mira, esta sería entonces la respuesta del ejercicio. Ejercicio número 15. Dice, por el conducto circular indicado en la figura, entonces es un tubo ¿no? Circular, o sea, de corte circular. El agua sale a razón de 9 metros sobre segundo, sale por acá. Dice, ¿cuál es la rapidez del líquido en la parte más ancha? Claro, en la parte más angosta ya nos dice que es de 9 metros sobre segundo, pero nos dice que calculemos la rapidez en la parte más ancha. Ya, ahora fíjate una cosa. Si aquí sale rápido el agua, ¿no es cierto? Es un chorro rápido, ya. Pero acá tiene que ser más lento, ¿por qué? Porque es más ancha, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser menor a 9. Ahora, menor a 9 sí, pero no tan menor como porque indicaría que está yendo para el otro lado, negativo, descartaría, ¿no? Ahora, podría ser 2, me parece muy lento, podría ser 4, me parecería normal, o podría ser 6, ¿ya? Mira que la rapidez, dice, del líquido está en función del área. Aquí tenemos 6 centímetros de diámetro, acá tenemos 4 centímetros de diámetro. Bueno, yo diría que 6, ¿ya? Si tuviera que adivinar, pero vamos a calcularle de la siguiente manera. Mira, lo que ocurre aquí dentro de este tubo es que hay un caudal, ¿no es cierto? Este caudal es la cantidad de volumen que sale por unidad de tiempo, ¿ya? Y esto es constante, es decir, no importa si la sección es delgada o es ancha, lo que se mantiene siempre es el mismo caudal. Entonces, lo que vamos a hacer que el caudal de aquí es lo mismo que el caudal de acá, ¿ya? Y tomando en cuenta que el caudal también, otra manera, este es de volumen, ¿ya? Volumen sobre tiempo, pero hay otra fórmula de área por rapidez, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular esto de aquí? Podemos hablar de que aquí hay un caudal 1 y aquí hay un caudal 1 también, 2, o pongámosle 2, pero son los mismos. O sea, en otras palabras, el caudal 1 tiene que ser igual al caudal 2, pero el caudal 1 va a ser igual al área 1, que va a ser el área
de aquí está muy pequeñito aquí, pero es un área circular, ¿no es cierto? Se le ve así. Es un área circular multiplicado por la rapidez uno, es la que nos piden en la parte más ancha, es igual al área 2. Aquí también tenemos un área circular en la boca de esta manguera, ¿no es cierto? Multiplicado por la rapidez 2, que claro, ya podemos decir que esta es 9 porque nos están diciendo que es 9. Ahora veamos. El área 1, dado que el área es esta de acá, es pi por radio al cuadrado, entonces pi, el radio el diámetro es 6, dice, pero necesitamos el radio. Sería entonces 0,03, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado, ¿ya? Y por la rapidez esta de aquí, 1, que es la que nos piden, va a ser igual a esta área 2, pero como aquí es 4 centímetros, entonces es 0,02 al cuadrado. Recuerda que estamos cambiando acá metros para hacer en el sistema internacional, ¿ya? Y por la velocidad 2, que es igual a 9, ¿ya? ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, me falta pi, pi por radio al cuadrado. Entonces, radio al cuadrado, entonces también pi. Entonces, se elimina pi de ambos lados. Entonces, tendríamos que 2 al cuadrado es 4 y acá 3 al cuadrado es 9. Y con este 9 de acá tendríamos así, de tal manera que la respuesta sería 4 metros sobre segundo, y claro, es correcto con lo que habíamos dicho, es una rapidez más lenta, esta dije era demasiado lenta, ¿no es cierto? Entonces acá es la respuesta que tenemos 4 metros sobre segundo. Ejercicio número 16. Dice, ¿cuál es la posición del centro de masas para el sistema integrado de la figura? Tenemos aquí una figura con un sistema de masas, son 3 masas, 1 kilogramo, 2 kilogramos, una mediana y una grande, 3 kilogramos. Nos pide encontrar la posición del centro de masa. Recuerda que el centro de masas de un sistema es un punto en donde se supone que está concentrado toda la masa, y este punto guarda una relación de distancias a las masas ponderado de acuerdo al valor de la masa. O sea, en otras palabras, tiene que estar más cercano a la masa más grande, medianamente cercano a la masa mediana y más lejano a la masa más pequeña. De tal manera que si por la intuición nos guiamos, diríamos que podríamos estar hablando de algo como esto de aquí, porque estaría, mira, muy cercano a este. En segundo orden de cercanía podríamos hablar de esto, y en un tercero el de acá, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque aquí es posible hacer una intuición. En este puntito que puse de aquí podríamos pensar que estaría el centro de masas. En definitiva estaría en este cuadrante, ya el centro de masas, pero yo descartaría este, mira, el de aquí, 3, 0, porque eso es este punto, ¿ya? Y este punto no puede ser, porque este punto sería correcto el centro de masas si solo existieran las dos masas y fueran iguales, mira, o sea, de 2 y acá de 2 también, por ejemplo, o de 3 las dos. Ahí sería aquí el centro de masas, y si no existiera esta de acá, porque esta tiraría un poco hacia la izquierda. Entonces, por eso digo que eliminaría esta, pero en cambio, mira que los puntos que vemos ahí, 2 menos 1, 1 menos 2, 2, 2, están en ese mismo cuadrante. Por ejemplo, el 2 menos 1, veamos, mira. Aquí, si esto es 3, aquí tenemos 1, 2 y acá menos 1, o sea que este punto podría ser. El 1 menos 2, entonces estaría aquí. Este punto también podría ser, yo pienso que podría ser este de aquí. Si estos dos, no me animaría a especular mucho al respecto, pero estos dos pueden ser. Y luego 2 menos 2, entonces 2 con menos 2 también podría ser este, mira. Este pienso, me decantaría por este tal vez, ya que tenemos aquí este orden de cercanías. Pero vamos a calcularlo de manera exacta. A ver, ¿cómo se encuentra el radio del centro de masas? Vamos a utilizar esta fórmula que dice radio del centro de masas como un vector, o sea, como un vector que va desde aquí hasta el punto del centro de masas, es igual a la suma de las masas, ¿no es cierto?, por los radiovectores de cada una de estas dividido para la suma de masas, ¿ya?
O sea que la suma de masas es más fácil, ¿no es cierto?, entender, porque la suma de masas es la masa total, o sea, sería 1 más 2 más 3 kilogramos, fíjate, 1, 2 y 3, serían 6, ¿no? Y ahí esto de acá, masa por radio, por cuestión de tiempo, le voy a hacer de esta manera, mira, aquí le voy a hacer así, fíjate, la masa, porque masa por radio, ¿no? Entonces, la masa de 1 multiplicado por su posición, entonces esta es menos 3, fíjate aquí, la masa 1 menos 3 y está en la mitad, entonces sería menos 3 y menos 2, ¿no es cierto? Menos 3 menos 2, ¿ya? Entendemos que este punto de aquí es menos 2. Ya, más la segunda masa, la de 2 kilogramos, estaría en qué coordenadas? Estaría en 3, 4. Entonces le ponemos aquí 3, 4. Y más la tercera masa, ¿en qué coordenadas estaría? Es esta. Vamos en orden de las masas, ¿no? Sería 3 menos 4. Entonces esta es 3 menos 4. Vamos a hacer este cálculo, entonces nos quedaría así, fíjate, en el denominador 1, 2, 3 son 6 era, ¿no? 6. Aquí vamos con las primeras componentes. Mira, aquí es menos 3 más 6 son 3 positivo y más 3 por 3, 9 son 12, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 12 coma, pongamos, ¿ya? Y el segundo punto sería este 1 por menos 2 más 8 sería 6. Y 6 menos 12, porque 3 menos 4 por menos 4 me da menos 12, entonces tendríamos 6 menos 12 me da menos 6. A ver, y ahora dividimos 16, perdón, 12 para 6, queda 2, y menos 6, esto es menos 1. Entonces la respuesta era el punto aquí, fíjate, 2 menos 1 es el radio del centro de masas, o sea que estamos hablando de este punto, ahora sí la siento bien, centro de masas del sistema. Pregunta 17. Dice aquí lo siguiente, un gas ideal que se mantiene a volumen constante tiene una presión de 4 atmósferas a una temperatura de 7 grados centígrados. Si la temperatura se eleva a 87 grados centígrados, ¿cuál será la nueva presión en atmósferas? Ya. A ver, esto de aquí es un gas ideal, se mantiene a un volumen constante, o sea que tenemos así, mira, aquí hay supongamos, no hay un recipiente, hay una tapa y esta tapa está puesto aquí un seguro en el sentido de que esta tapa no puede subir ni bajar, sino que es como una olla a presión, ¿ya? Entonces esta tapa está ahí quieta, o sea, está soldada, digamos, ¿ya? Aquí dentro tenemos un gas que tiene una temperatura inicial, ya vemos así, porque luego va a tener otra temperatura 1, pongamos 1 mejor, ¿ya? Temperatura 1 de 7 grados centígrados, ¿ya? Y se encuentra, vamos a ponerle aquí un medidor de presión, a una presión interna, se entiende, ¿no? Manométrica de 4 atmósferas, bastante, ¿ya? 4 atmósferas, ¿ya? Entonces dice a una temperatura de 7. Si la temperatura se eleva, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que le damos calor, ¿no es cierto? Aquí. Y entonces la temperatura se va a elevar a donde dice a una temperatura 2 de 87, es bastante, mira, o sube 80 grados centígrados. ¿Y cuál será su nueva presión? Porque claro, aquí entendemos que esta es la presión 1 y acá, entonces, al ocurrir esto, la elevación temperatura, entonces va a haber una presión 2, que es lo que nos piden, ¿no es cierto? Ya. Entonces aplicamos la ley general de los gases, esta PV es igual a nRT, pero fíjate que aquí dice que se mantiene a volumen constante, es isovolumétrica. El número de moles de esta N de aquí también es constante, o sea, no hay entrada ni salida, y esta R es constante por definición. De tal manera que si yo le hago así, mira, este P y luego paso a dividir a la T y me queda al lado derecho NR dividido para B y todas estas son constantes, entonces significa que la relación presión-temperatura es constante. Esta es la ley de Gay-Lussac.
de los gases, ¿no es cierto? Ya, pero esto de que presión sobre temperatura es constante, me permite escribir esto, mira, que la presión uno sobre temperatura uno, o sea, esta relación se va a mantener constante si es que todo esto es constante, ¿no? Entonces, es igual a una presión 2 sobre una temperatura 2 y será igual a una presión 3 sobre una temperatura 3 y así sucesivamente. Ya, pero nos interesa a nosotros solamente esto de acá. Mira, la presión uno es esta de aquí, 4 atmósferas, voy a escribirle, ya, sobre la temperatura uno, pero la temperatura uno es 7 grados centígrados, pero fíjate que en esta fórmula la temperatura es absoluta, significa debe estar medida en grados, en Kelvin, ¿ya? Debe estar medida en Kelvin. Y esto se obtiene cuando sumamos la temperatura centígrada más 273 Kelvin, entonces nos queda ya la temperatura en Kelvin. Lo mismo hacemos para presión 2, entonces la presión 2 no sabemos, es lo que nos pide. Y acá nos queda 87 más también 273 Kelvin, ¿ya? Con lo cual entonces aquí podríamos escribir que esta presión 2, entonces fíjate, la presión 2 es esta de aquí, esto, ¿cuánto me da esto de aquí? 87, 273. Sería 280, 350, son 360, es esto. 360 por 4, estoy haciendo por esto, y dividido para 280, ¿ya? Porque esto me da sumado 273 más 7, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí este 0 con este 0, mitad de 4, 2, mitad de 28, 14, mitad de 14, 7, mitad de 36, 18. O sea que me va a dar 18 por 2 son 36 y dividido para 7. Ahora veamos las opciones acá. 36 dividido para 7. Vamos a suponer que no podemos utilizar calculadora, pero yo estimo que debería ser esto 5, porque 7 por 5 es 35, un poco más que 5. Porque fíjate una cosa aquí. Mira, yo digo que esto es 5, algo y coma poco, digamos, ¿no es cierto? Porque 5 por 7 me da 35, o sea, falta un poco para el 36. Pero acá yo descartaría definitivamente esto, mire, porque fíjate que si la presión inicial es 4, al subir la temperatura no podrá bajar, ¿no es cierto? Tendrá que subir la presión, ¿ya? Entonces descarto. Ahora este de 7 es casi el doble de 4, entonces esto es bastante, me parece que es mucho, así que podría estar dubitando entre los dos si lo quisiera hacer intuitivamente, ¿no? Pero como aquí ya veo que es 5,1, digamos 5, poco, entonces esta sería la respuesta. Y si la hacemos en la calculadora también va a dar un resultado muy parecido. Entonces, aquí tendríamos la respuesta, es el literal C, es este, ¿no? Aquí está mal esto de aquí, entonces respuesta es el literal C, 5,1 atmósferas. Ejercicio número 18. Dice aquí en un calorímetro, ese es un recipiente especial que no permite el traspaso de energía del interior al exterior. Bueno, intenta no permitir ese traspaso o detener lo más posible. Se mezclan 10 kilogramos de agua a 10 grados centígrados con 20 kilogramos de agua 40 más caliente, ¿no? ¿Cuál será la temperatura del equilibrio de la mezcla en grados centígrados? Ya. Entonces, esto es algo de calorimetría. Mira, aquí tenemos lo siguiente. Lo voy a poner así, de esta manera. Tenemos en un recipiente 10 kilogramos de agua. Así, ¿no es cierto? Siempre es agua, o sea, agua y también agua acá con estos otros 20 kilogramos también suponemos que es agua, ¿ya? Entonces, esto está a 10 grados centígrados, ¿no es cierto? Digamos a una temperatura ambiente de un sitio donde está a 10 grados centígrados. Ya, esto vamos a mezclar con 20 y le voy a exagerar así porque este es el doble, ¿no? Entonces 20 kilogramos, porque claro, la masa de agua, esto sí interviene en la respuesta. 20 kilogramos y este está a 40 grados centígrados. ¿Por qué le pongo suma? Porque lo que dice es que vamos a poner todo en un recipiente especial que está aislado,
Bueno, este es el recipiente del que les hablaba, ¿no es cierto?, que se llama el calorímetro, y vamos a poner aquí las dos cantidades de agua, o sea, vertemos el agua, ¿no es cierto?, aquí, y nos va a quedar, claro, 30 kilogramos de agua, esto de aquí, pero la pregunta es a qué temperatura alcanza el equilibrio después de mezclar las dos, ¿no es cierto? Ya. Ahora mira una situación. Si es que tenemos a 10 grados centígrados esta y 40 grados centígrados esta, entonces al mezclar las dos deberá alcanzar una temperatura intermedia entre 10 y 40, por lo que yo descartaría totalmente 8. ¿Por qué? Porque se enfriaría, ¿no es cierto?, al mezclar, y eso es imposible. Si yo mezclo las dos, entonces voy a calentar esta de 10, ¿no es cierto? La esta, claro, se enfría la de 40, pero no va a enfriarse tanto como 8. Entonces descartaría yo eso de ahí y claro, entiendo que, mira, de estos 10 vamos a suponer que acá es 20, acá es 30 y acá es 40. Entonces, aquí viene la intuición que podemos hacer. Dado que aquí son 20 kilogramos, entonces la temperatura de esta mezcla estará más cercano a los 40 que a los 10. Yo estimaría que estaría por aquí. Aquí en este caso yo supondría que estaríamos con 30 grados la temperatura de la mezcla. ¿Por qué no digo en la mitad? Porque eso sería si aquí fueran 10 kilogramos, acá 10 kilogramos, o sea, la misma masa, pero resulta que no es así. Esta, la masa caliente es más grande, entonces yo diría, me atrevería a decir que esta sería la respuesta, porque 15 estaría por aquí, fíjate, más cerca. Entonces, en realidad esto, si pongo 15, entonces estaría más cercano a esto, descartado, ¿no? Descartado. Y este 35 estaría por aquí, muy cercano, pienso yo, así que podríamos entender de esa manera, ¿ya? Bueno, pero para hacerlo, digo que en un examen yo me arriesgaría y pondría este 30 de aquí, ¿no es cierto? Ya, pero vamos a calcularlo de esta manera. Mira, dice que aquí el calor ganado por la una es igual a menos el calor perdido por la otra. Vamos a hablar del calor ganado de esta. Calor ganado es igual a MCP delta T y va a ser en el otro caso menos MCP delta T, pero claro, de la otra masa la que pierde. ¿Por qué menos? Porque es la que pierde, va con signo menos. Ya, la masa de la una es 10. El CP lo voy a eliminar de cada lado, no interviene. Y la temperatura delta T, es temperatura final, que es la del equilibrio, que le voy a llamar T, simplemente menos la inicial, es de 10 grados, ¿no es cierto? Centígrados, es igual en el otro lado a menos 20. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 20 CPI delta T, pero de este delta T viene a ser la temperatura final del equilibrio, ¿no es cierto? Y la restado, la de inicial, que es de 40. Ahí tendríamos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a multiplicar esto, me quedaría 10T menos 100, ¿por qué? Estoy multiplicando esto, y es igual en el otro lado a menos 20T, y menos por menos más, 20, aquí ya era hasta aquí, ¿no? 20 por 40 son 800, ¿ya? 800. Y de aquí entonces, fíjate lo que vamos a hacer, este T que está positivo pasa acá, sería 10T más 20T son 30T, mira, este con este, y en el otro 800 más los 100 que pasa de acá son 900, de manera que T va a ser igual a 900 treintavos, o sea, así, 90 para 3 y 90 para 3 es 30. En efecto, 30 grados centígrados es la temperatura del equilibrio y entonces tenemos esta respuesta de aquí. Ejercicio número 19. Dice, a 10 grados centígrados, una placa de aleación metálica cuyo coeficiente de dilatación lineal es 10 a la menos 3, 1 sobre grado centígrado, tiene un área de 100 milímetros cuadrados. ¿Cuál será su área a 90 centímetros? Entonces, mira, aquí lo que está sucediendo es que tenemos una placa, en este caso es una placa pequeñita, ¿no es cierto? Es de 10 por 10, mira, 10 por 10, porque son 100 milímetros, o sea, es de este tamaño, inclusive es tamaño real, ¿no es cierto? Es una placa metálica.
Ya, pero esta placa, estas dimensiones son las que tiene la placa cuando está a 10 grados centígrados, ¿ya? Clima frío, digamos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se eleva la temperatura a 90 grados centígrados, ¿ya? Esto ya no es de ningún clima en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Sino que le practicamos aquí calor, ¿no es cierto? Le calentamos esta placa. ¿Y qué es lo que hace esta placa? Se va a expandir, voy a exagerar, ¿no es cierto? O sea, se hace más grande, fíjate, la placa. Ahora, ¿cuánto más grande se hace? No sabemos, ¿ya? Pero se incrementará su área. Ahora mira, con esto yo descarto totalmente esto. ¿Por qué? Si tiene un área inicial de 100, al calentar no se va a encoger, ¿no es cierto? Porque 97 es menor a 100. Entonces esto es absurdo totalmente. Ahora mira, 101 me parece muy poco y tomando en cuenta que me llama la atención este 10 a la menos 3, es un coeficiente bastante alto. ¿Y esto qué mide? Este coeficiente de dilatación lineal dice es 0,0, este de aquí, ¿no? 0,001. Ya, esto parece un número pequeño, pero realmente es un número bastante alto, en mi opinión, porque para los metales yo recuerdo que esto es del orden de 10 a la menos 4, inclusive 10 a la menos 5 y hasta la menos 6. Ya para ciertos metales usuales como, qué sé yo, aluminio y otros, ya. Pero se trataría de un metal extraño, no sé cuál podría ser, pero tiene un gran coeficiente de dilatación lineal. Entonces, esto significa que sí se va a subir, pero esto de que suba un solo milímetro cuadrado, yo diría que no, porque es muy poco, ya dado que es grande este de aquí. O sea, este es un gran coeficiente de dilatación lineal. Podría ser galio, se me viene a la mente ahora porque es un metal bastante raro, ¿ya? Entonces, 101 significaría que casi nada se ha incrementado. Ahora puede ser claro, si es que se incrementa, porque mira, si es que se hace de 11 por 11, entonces ya tendríamos 121 centímetros, perdón, milímetros cuadrados, está cercano a esto, pero en cambio esto ya es bastante, o sea, que crezca un milímetro, fíjate, sería visible. Y de lo que yo recuerdo, estos cambios de a temperaturas que están entre 0 y 100 no son muy visibles, así que yo me decantaría, estaría entre los dos, claro, pero aún creyendo que es galio, yo diría que podría ser esto, y me parece bastante grande, pero claro, como este coeficiente es así, entonces podría darse el caso. Yo me decantaría por esta respuesta, la A. Pero vamos a aplicar la fórmula que dice así: el área final de una placa, de una superficie que se calienta, es igual al área inicial, ya multiplicado por 1 más n veces el coeficiente de dilatación lineal y por delta t. Ya, ¿qué es esta n? N es, a ver, pongámosle aquí, n es 1 cuando se trata de una longitud, n es igual 2 cuando se trata de un área y vamos a usar 2, y n es igual 3 cuando se trata de un volumen, ya la dilatación volumétrica. En este caso estamos hablando de dilatación de tipo de superficial, entonces n es 2. Entonces este es 2. Entonces vamos a poner que el área final es lo que nos piden, ¿no? El área inicial en este caso es de lo que aquí dice de 100 milímetros, ¿ya? 100, entonces está en milímetros al cuadrado, dejémosle ahí las unidades, ¿ya? Que multiplica a 1 más, es 2, sería, ¿no es cierto? 2 por alfa, pero alfa es este coeficiente, entonces sería 2 por 10 a la menos 3, pongámoslo así, y por delta T, pero delta T sería la temperatura final menos la inicial. Entonces la final es 90 y la inicial es 10, 80, entonces quedaría así, ¿ya? Entonces esto me quedaría de la siguiente manera, aquí sería 2, hagamos así, 2 por 80 son 160. Entonces 1 más 160 por 10 a la menos 3, que es lo mismo así, mira, para no usar calculadora tendríamos que esto sería, si hacemos recorremos la coma, ¿no es cierto? 1 más 0 punto, recorriendo para acá, ¿no es cierto? 1, 2, 3, entonces 0,160
ya no queda 10 a la menos 3 y sumando uno, mira, 100, uno más esto es 1,160, ya. Y al multiplicar por 100 otra vez la coma se va para allá y me queda 116 milímetros al cuadrado. Este es el área final, que es justamente lo que estábamos sospechando aquí, 116 milímetros cuadrados. Ejercicio número 20, último. Calcular la intensidad de corriente eléctrica, se entiende, ¿no? En amperes o amperios, diríamos en español, en el circuito de la figura. Ya, tenemos una figura en donde aquí están varias resistencias. Estas están en paralelo y esta está en serie con estas de acá. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar una resistencia equivalente. O sea, esto significa que este circuito que lo tenemos aquí dice 28 voltios, entonces vamos a calcular una sola resistencia equivalente, o sea, vamos a reducir este circuito a una sola resistencia, ¿ya? Porque la corriente que circula acá está dada por la ley de Ohm, ¿no es cierto? Esta sería la corriente I, ¿ya? Pero necesitaríamos esta resistencia de acá. Ahora, están estas dos en serie. Hablemos de la resistencia en serie, entonces la resistencia equivalente en serie, perdón, en paralelo, le voy a poner así, ¿ya? 1 sobre la resistencia es igual a 1 sobre, esa es la fórmula para encontrar una resistencia equivalente en paralelo, perdón, dije en serie, estas es en paralelo, 1 sobre 15 más 1 sobre 10, vamos a sacar denominador común, sería 30, para 15, 2 más 3 son 5 treintavos, ¿ya? Pero mira que este es 1 sobre resistencia equivalente, de aquí entonces la resistencia equivalente en paralelo, pongamos así, es igual al revés, o sea, 30 quintos, y esto es igual a 6, ¿ya? 6 ohmios. O sea que en estas dos de aquí se puede poner una sola de 6 ohmios, y como esta de 6 vendría a estar en serie con la de 8, se suman. O sea, la resistencia equivalente, pero ya es esta, ¿no es cierto? Serían estas dos, se reducen a una sola de 6, pero esta está en serie, ahora sí en serie con esta de 8, entonces 6 más 8 son 14, ¿ya? Y ahora aplico la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente, ¿no? Que circula aquí. Entonces 28 voltios es así, 28 es igual a la resistencia esta que finalmente vimos que es 14 por la corriente, entonces 14 por algo me da 28, entonces este algo deberá ser 2 amperios, ¿ya? Porque 14 por 2, repito, 28. Y entonces la respuesta aquí sería entonces el literal D, que es 2 amperios. Bien, vamos a hacer como siempre un diagnóstico al finalizar esta prueba. Entonces diríamos que si tienes tú una nota desde 0 hasta 7 puntos, ya tu nivel es deficiente, ¿ya? Deficiente en el sentido de que tienes pocas probabilidades de aprobar el ingreso a la universidad. Yo diría que tus probabilidades serían entre 0 y 25%, lo cual no es mucho y no sería agradable que te quedes con ese nivel, ¿no es cierto? Te invito a prepararte mejor, ¿ya? Si es que has sacado una nota desde 8 a 14, entonces estás en un nivel intermedio, ¿ya? Que me parece interesante ya que tienes aquí más probabilidades. Este es un examen de nivel intermedio, entonces aquí tu nivel también es justamente el intermedio o mediano, digamos así, ¿no es cierto? Y tus probabilidades podrían estar rondando el 70%, lo cual es bastante interesante, o sea que tienes buenas probabilidades de ingresar a la universidad, ¿ya? Con el nivel que tú tienes o tendrías con esta nota. Y si tienes desde 15 hasta 20 puntos, entonces tu nivel es alto, ¿ya? Y aunque tuvieras 20, tu nivel sería o tu probabilidad estaría, al menos en mi opinión, en 95%. ¿Por qué no pongo 100 aunque tú saques 20? Porque hay que tomar en cuenta que esta prueba, como dijimos al comienzo, es un examen, de nivel intermedio, ¿no es cierto?
recuerda, mira lo que dijimos al inicio, es que este es un examen de admisión de nivel intermedio, ¿ya? Entonces, para quienes están en este nivel deficiente, yo les invito a continuar preparándose, estudiar videos, cursos largos, cursos enteros, ¿no es cierto? Necesitarías en este nivel. En este nivel de acá sí te recomendaría tomar cursos solamente de aquellos temas en donde estás fallando, porque aquí sí habría una zona en donde tienes una debilidad, ¿no es cierto? Y si tienes de 15 a 20, lo más probable es que seas admitido a la universidad, pero si quieres llegar a una seguridad total, ¿no es cierto? A una perfección total, te invito a ver el siguiente video de un nivel avanzado. Bueno, espero que este video haya sido de tu utilidad y nos veremos en el próximo video. Chao.